Hola, yo soy Alex y llegó la hora de hablar sobre cosas. Sean bienvenidos a este tercer episodio del podcast Alex Habla Cosas, y este tercer episodio lo he decidido dedicar a dos películas que fácilmente podría ponerlas entre mi top 5 de películas favoritas, y ciertamente son películas largas que una le va pegando a las 3 horas y la otra supera las 3 horas. Y hay algo curioso sobre estas películas. Son películas largas, como ya lo comenté, pero son películas que no parecen durar 3 horas. Que si las ves, te pasan rápido. Así en corto se acaban y no te diste cuenta en qué momento pasaron 3 horas. Por eso el título de este podcast: cómo hacer que una película de 3 horas te parezca de media. Que, bueno, más que nada es para muchas historias. Las cosas que voy a contar en un momento se pueden aplicar a diferentes tipos de medios narrativos, como en las películas, la literatura y otras cosas. Pero bien, empecemos con la primera, que es El Padrino, que es dirigida por Francis Ford Coppola y es basada en el libro homónimo de Mario Puzo. Es una cinta que tiene como protagonistas a Marlon Brando como Vito Corleone y a Al Pacino como su hijo Michael Corleone. Nos narra una trágica historia de mafias, donde hacen lo de cualquier trágica historia de mafias, que se pelean, se discuten y se matan. Pero no solo eso, también es una historia de la familia, de la lealtad y la venganza. Que en lo personal a mí hay algo que me atrapó desde el inicio de la película, que es la evolución del protagonista Michael Corleone, que pasa de ser un héroe de guerra hasta cierto punto algo, ¿cómo decirlo?, tímido con su historia familiar, con a lo que se dedica realmente su familia, y pasa a ser básicamente un despiadado jefe de la mafia. Hay otro protagonista que fue igualmente interpretado por Al Pacino, que igual tiene una evolución algo similar, pero que en ese caso fue muy exagerada, que obviamente es Scarface. Pero en esta, aparte de que es una película larga, se nota una evolución más natural, más realista con el personaje. Y bueno, es que también tengamos en cuenta que Tony Montana sí como que iba muy dispuesto básicamente a lo que iba, a básicamente convertirse en un capo de la cocaína en Miami. Ok, pero a este proceso que les comenté hace un rato, que es una evolución de un personaje tímido y retraído a básicamente un personaje hasta cierto punto malo, se le conoce como una catábasis. Una catábasis se puede definir como un avance, pero en descenso, y este descenso se da básicamente hacia un infierno, ya sea literal, como en la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que por cierto es uno de mis libros favoritos, tal vez algún día hablemos de él, o figurativo en el caso de Michael Corleone, que descendió a conocer sus propios demonios y miedos, como la muerte de seres queridos, atentados en su contra y en su familia, y el maltrato contra la gente que quiere. Y obviamente la mala fama del apellido Corleone. Y esta catábasis, esta evolución, logra básicamente que las sombras lo consuman, que de hecho es algo muy destacable de esa película, que es la fotografía de esta. No recuerdo cómo se llama el fotógrafo, pero hasta donde recuerdo sí es muy popular en ese aspecto de las sombras, de manejar las sombras para definir mucho a los personajes. Creo que también participó en muchas películas de Woody Allen, pero no estoy seguro. Pero bien, Michael Corleone, su evolución es básicamente, como comenté, una catábasis que logra que las sombras consuman al personaje, transformándolo en una persona fría, una persona, como lo dice, son solo negocios, una persona de negocios. Ok, el siguiente personaje que vamos a pasar es quien le da el nombre a la película, El Padrino, Don Vito Corleone, que bueno, es icónico desde siempre. Es un personaje que es icónico porque obviamente pertenece a una película con muchos, pero muchos momentos icónicos, como lo es La Cabeza de Caballo, que de hecho es una ¿cómo se dice? Es una escena que ha sido referenciada por muchísimos medios. Uno de los que más me llegó a la mente al momento de ver la película fue Los Padrinos Mágicos, si no estoy mal, que es la cabeza de caballo de peluche, según logro recordar. Bueno, incluso
hay dentro de la película, hay un momento, bueno, dos momentos que se relacionan, que son icónicos y controversiales, y que curiosamente pasaron fuera de la pantalla, que fue el rechazo de Marlon Brando como al Oscar a mejor actor, y en protesta mandó a una nativa americana que básicamente, según recuerdo, no me informé bien de esto, de hecho ahorita estoy sacando esto sobre la marcha porque no lo tengo en el guión. Según fue una protesta para los derechos de los pueblos nativos americanos en Estados Unidos, según yo fue eso. Y la otra momento icónico que va de la mano es que Al Pacino rechazó la nominación a mejor actor de reparto porque según él merecía el Oscar a mejor actor debido a la cantidad de líneas y de tiempo que pasa en la pantalla. Pero bien, esas son cosas que podremos hablar después con los Oscar. Es un tema muy largo y muy extenso que podremos tocar más adelante. Bien, hablando de Marlon Brando en el papel de Vito Corleone, ¿qué se puede decir? Vito Corleone es un personaje intimidante, como debe serlo obviamente cualquier jefe de la mafia, pero el tono de voz rasposo que le dio Marlon Brando, al inicio en lo personal a mí se me hizo un tono exagerado, pero después le vas agarrando el modo de lo que quería intentar y es un tono de voz rasposo muy adecuado para el personaje. Otra cosa que también a destacar mucho de la escritura que se le hizo y el tratamiento que se le hizo al personaje de Vito Corleone es, como lo comenté, es un jefe de la mafia que puede ser despiadado cuando se necesita hacerlo y puede ser comprensivo cuando lo merita la situación. Pero también hay otra faceta que vive dentro de su propia vida que es muy destacable, que es un hombre, ahí así pongámosle en mayúsculas, un hombre que quiere mucho a su familia, a los hombres que conforman su organización criminal, y es una persona con valores muy, pero muy arraigados, que básicamente esos valores arraigados son los que crean el conflicto que sigue toda la película y que desata todos los acontecimientos de esta, que de hecho creo que se lo comentan en la película, pero es una persona muy chapada a la antigua, una persona de la vieja escuela, mejor dicho, que sí, es tan malo como un jefe que me debe de serlo, pero tampoco cae en la acción de me das ansiedad, te mato. Básicamente pone a práctica el dicho de candil de la calle, oscuridad de la casa, pero al revés, obviamente, que es oscuridad de la calle y candil de su casa, porque en su casa sí es una persona que en la escena cuando él regresa en cama, así lo vamos a poner para no dar ningún tipo de spoiler, se ve lo mucho que lo quiere su familia, se ve lo mucho incluso que lo quieren los hombres que conforman su organización, y sí, es para mí uno de los mejores personajes. Pero hay algo también que pasa con la historia que no solo que evoluciona junto a los protagonistas, que una cosa que se puede resaltar mucho de esta película de la ambientación. Estamos, como lo comenté, en los Estados Unidos de la posguerra y se nota ese ambiente hasta cierto punto positivo y que se resalta mucho en la escena inicial, que es una escena muy divertida hasta cierto punto, es una fiesta, es una boda, que incluso la boda es icónica, es una secuencia de escenas muy icónica al inicio de la película. Y se nota esa caída, caída en el ánimo, incluso de la misma película, en las escenas finales durante el bautizo. Los que hayan visto la película me entenderán que, en mi opinión, esas dos escenas son destacables y son sumamente fascinantes de cómo se logró todo eso. También dentro de la película vamos de viaje a Sicilia, Italia, que dejando de lado que la ambientación es muy muy lograda, parece un lugar donde te gustaría ir de vacaciones cada año, así la pongo. Es un lugar muy bonito y que ojalá sí sea así en la vida real. Otra cosa que esto se relaciona con cómo hacer que tu película de 3 horas dure media, es que es una película donde en la pantalla siempre están pasando cosas. Y algo que se logró mucho con esta película es que no es una historia sobresaturada, es una historia que te da un momento de respiro, pero son respiros inquietantes debido a que sabes que algo no va bien, porque la película, eso sí, tiene esa ambientación de que algo no está bien, en especial cuando salen las naranjas, que los que han visto la película saben que las naranjas son una pieza de escenografía que siempre está ahí cuando algo parece no ir bien, tanto en la escena de cuando el abogado va a hablar con el productor de cine, hay naranjas en la mesa,
Y lo que pasa después, como los que ya vieron la película saben, es la cabeza de caballo. Y sí, básicamente esa escena deja el precedente de que cuando hay naranjas en pantalla es que algo no va bien. Bien, El Padrino es considerada por muchos una de las mejores películas de toda la historia. Y con razón, son casi 3 horas que te hace que te la pases tan bien que te parecen 30 minutos. La siguiente película de la que hablaré es la segunda y última, que es El Señor de los Anillos, que es una película dirigida por Peter Jackson y basada en los libros del legendario de J.R.R. Tolkien, que igual algún día hablaremos de eso, pero si quiero hacer eso, en mi opinión, debo repasar los 5 libros principales del legendario. La película tiene como protagonistas a Elijah Wood, a Viggo Mortensen y a Ian McKellen en los personajes de Frodo Bolsón, Aragorn el Lézard y Gandalf el Blanco. El blanco es porque mató un dragón. La historia básicamente marca el final de la Guerra del Anillo, mostrando las 2 batallas que marcaron el comienzo del fin del poder de Sauron, mientras que por otro lado muestra la travesía de Sam y Frodo por Mordor guiados por Gollum. Hablar del Señor de los Anillos para mí es muy grato, debido a que ha sido de las historias con las que más me he involucrado en la vida y con las que más personas he conocido, obviamente después de Star Wars, y me estoy dando cuenta que en este capítulo podemos sacar muchos temas para futuros episodios de este podcast. El Retorno del Rey es considerado por muchos el culmine más épico de cualquier saga que se ha hecho. Es una película que desde el inicio se ve que se hizo con amor, se hizo con la intención de contar una buena historia, y prueba de esto es obviamente la cantidad de Oscars a las que fue nominada y las que ganó como mejor película, y que muchos dirán que los Oscars son irrelevantes para demostrar que una película es buena, pero para el público en general son cosas que pesan mucho. Y sí, El Retorno del Rey es una película excelente, aunque eso sí, no tiene el mismo peso que El Padrino, porque necesita mucho de las precedentes, de lo presentado, de las 2 entregas anteriores para funcionar de manera adecuada. Pero al igual que la ya mencionada, tiene cosas que agradecer mucho. Por ejemplo, yo considero a Sam como el protagonista de esta película, aunque muchos opinan que Aragorn es el... Bueno, sí, Aragorn es el protagonista de la historia, pero para mí Sam es el protagonista en exclusivo de esta película. Y este personaje de Samwise tiene, en mi opinión, una de las evoluciones mejor logradas a la hora de contar historias. Pasa de ser un cobarde bonachón a un joven decidido, valiente y sagaz, no ignorando obviamente el bonachón, pero tampoco se vuelve un aventurero sediento de emociones fuertes, solo se vuelve una mejor versión de él. Y es lo que se busca en una evolución a la hora de contar una historia, que el personaje es una versión diferente de sí mismo, mejor o peor, eso no importa. Pero algo que sí importa es que la esencia de dichos personajes se mantenga. Para mí, evidencia de la evolución de Sam es que termina casado con la joven a la que le daba pena pedirle salir a bailar. Creo que el personaje se llamaba Rosita. Y retomando a Aragorn, también tenemos una evolución del personaje, que tal vez no tan obvia como Sam, pero ahí está. Debido a que Aragorn de por sí ya empezó con un personaje heroico y valiente, que escapa mucho de sus obligaciones, y un pequeño spoiler que les voy a dar. Lo que les recomiendo es que adelante unos 20 segundos si no quieren saber esto, para que luego no anden peleando que es que no he visto la película o no he leído los libros. Pero bien, 20 segundos a partir de ahora. Al final de la historia, Aragorn acepta su lugar como legítimo rey del reino unificado de Arnor y Gondor, una obligación de la que solía rehuir, pero que al final acepta. El Señor de los Anillos, como lo comenté, es una conclusión, y dentro de su trilogía sigue una estructura que me gusta llamar el puente. La primera entrega es grandiosa, la entrada del puente, que te presenta la historia y los fundamentos en los que se basa esta, que veremos a lo largo de la trilogía. La segunda entrega es bien decorada, con tocados tal vez no tan sublimes como la entrada, pero suficientes para prepararte para la salida. Y el final es un arco glorioso de proporciones épicas que brilla a la vista, dándole fin al puente. Si pusieron atención, en ambas películas hay 3 factores que lo hacen similares. Aparte de su larga duración, obviamente, hagamos el reconteo. 1 es la evolución de sus personajes, 2 la historia y 3 la ambientación. Para mí, siendo escritor de cuentos y novelas, son el cerebro, la columna y el alma de la historia. El cerebro son los personajes, porque como lo dijo, creo que Vince Gilligan en una entrevista, si tienes buenos personajes, tu historia se escribe sola, debido a que será más fácil ver cómo reaccionan tus personajes y te irán dictando las acciones que irán tomando a lo largo de la travesía. La columna de la historia, porque es lo que sostiene y le da sentido a tu obra. Y por último, la ambientación es el alma, porque le da mucho valor a la historia y básicamente pone el lugar donde tus personajes se van a ir desenvolviendo.
Para mí ninguna de las características mencionadas es de menor o mayor importancia. Como escritor te puedo decir que son complementarias. No puede haber una sin la otra. No hay historia sin personajes y no hay ambientación sin historia. Así que resumiendo, la fórmula secreta que te puedo dar por una buena historia, tanto película, novela o cualquier medio narrativo, es personajes más historia más ambientación. Haz bien la suma y tendrás una historia muy buena. No digo esto porque soy un maestro, solo son cosas que siempre quiero decir y que obviamente son mi opinión y tienen mucho, y que en mi opinión, tienen mucho peso a la hora de construir una buena historia. ¿Qué más puedo decir de estas dos películas? Ya hablando de una manera menos técnica y de una manera más como una persona que disfruta esas películas. Son películas que son memorables, que, como lo comenté, son películas largas, muy, muy largas, que si ves así poniendo la película, ves 2 horas 57 y 3 horas 11 creo que duran, te intimidas. Dices, no, mejor la veo luego, un día que tenga más tiempo. Pero cuando te des el tiempo de verlas, son películas de las cuales no te vas a arrepentir, de las cuales vas a decir, fueron 3 horas muy bien invertidas de mi tiempo. Porque toda buena historia te deja algo, te deja un sentimiento, un pensamiento, una emoción. Y en lo personal estas dos historias, me dejaron muchas cosas en las que pensar, muchas cosas en las que querer indagar. Yo, en el caso de El Señor de los Anillos, vi primero las películas y ya luego leí los libros. Y sí, básicamente el Retorno del Rey me dejó este aguijoncito clavado de querer saber más. Y El Padrino es una película que sin dudarlo le recomiendo a muchas personas que me dicen, no, hay una película que ver, El Padrino. Y aprovechen, la trilogía del Padrino y la trilogía del Señor de los Anillos ya está en Netflix, hasta donde sé. Creo que sí. Y ahí pueden verlas y ahí luego me agradecen si en caso de que no las hayan visto. Pero bien, hemos llegado al final de este tercer episodio de Alex Habla Cosas. Espero que haya sido de tu agrado este podcast. Y si es así, te pido que me dejes un me gusta, una suscripción al canal. Y si crees que hay alguien a la que le pueda gustar esto, puedes mandárselo. Y ojalá tengas una opinión diferente a la mía. O quien sea que estoy viendo esto tenga una opinión diferente a la mía. Y si es así, por favor déjalo abajo en los comentarios. Y quién sabe, puede que podamos entablar una discusión muy amena y amistosa, en las cuales tal vez me demuestres que yo estoy incorrecto o yo te muestre a ti que estoy incorrecto. Pero bien, mis redes sociales las tienes aquí abajo en la descripción. O si no, en todas las redes sociales, todas, quiero decir Instagram, Twitter y Facebook, me puedes encontrar como elju231. Y también tengo un blog donde publico mis cuentos, que lo puedes encontrar como en Blogger, como cuentos que escribo desde abajo de mi cama. Bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta la siguiente semana.